Siguiente moción. ¿La lee el señor secretario o la defiende el señor? Micro, por favor. Con el máximo respeto, yo pediría que el señor secretario... Yo pediría con el máximo respeto que el señor secretario, si no le importa, pues leyera solo los acuerdos, porque la parte dispositiva, perdón, la parte de exposición es muy larga, ¿no? Si no le importa, yo la defenderé un poco más. Sí. Los acuerdos que se proponen al Pleno en relación con la plataforma de afectados por la hipoteca para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional son las siguientes. Medidas de segunda oportunidad, tales como dación en pago retroactiva y condonación de la deuda, modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil, eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable, y la eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al código guindos, salvo vivienda habitual, deudor o deudora de buena fe y carencia de recursos. Estas son las medidas de segunda oportunidad. Después, medidas de alquiler digno, que son la regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento, los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable, se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así se lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o un gran propietario de vivienda. Terceras medidas que son de vivienda garantizada y que se concretan en las siguientes. Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación de pago, no dispongan de alternativa habitacional. En segundo lugar, que los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de las reestructuraciones bancarias y entidades inmobiliarias, garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional. También que las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de alquiler de vivienda obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio, así como que en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente garantice un realojo adecuado, así como que en el caso en que se lleve a cabo el alquiler social de una vivienda diferente a la que reside la familia o persona en situación de vulnerabilidad, este realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes vitales y sociales. También la creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de reestructuraciones bancarias y entidades inmobiliarias. La Administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. Y por último, que en todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministro, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo interprofesional. Y en caso contrario, el precio a pagar en concepto de alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras. En cuanto a las medidas de suministros básicos, serían impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz, gas,
de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad, el pago de suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo con la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas y los costes asociados a garantizar este derecho, y la deuda acumulada que no pueden ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras. También se crearía un observatorio de la vivienda que estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil, que sería el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España, y entre sus funciones estarían la de hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer un seguimiento de las políticas públicas, elaborar informes, y contaría con capacidades no solo consultivas, sino también control, seguimiento, denuncias ejecutivas y de propuestas legislativas. Y, por último, comunicar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Señor Martín. Bueno, desde Podemos, evidentemente, y desde el inicio del 15M, nació esta propuesta, donde la indignación ha sido el exponente principal, donde nuestro partido surge y quiere pelear contra todo esto que está pasando, sobre todo con las entidades bancarias, a la sociedad. Desde luego, defendemos al 100% todas estas medidas, y si realmente estas medidas se llevasen a cabo, entendería la sociedad, tanto las personas que tienen posiblemente el riesgo de ser desahuciados o la que no, tendría el pensamiento real de que la condición de hacer política a favor del pueblo sería un hecho. Por lo tanto, nosotros estamos al 100% a favor de esta moción. Antes de terminar, me gustaría felicitar a los compañeros que día a día, que los vemos casi todos en Huelva, a los compañeros de la PAP, que van con sus cacharros y con sus tambores y con sus historias a reivindicar que a personas que no la desahucien, y que reconsideren los bancos esta posición. Así que desde nuestro grupo queremos felicitar al Grupo de La Paz de Huelva, que están haciendo un trabajo que es encomiable. Señor Rivera. Sí, me uno a las felicitaciones a la plataforma de afectados por la hipoteca. Y hay que agradecerle, desde mi punto de vista y desde nuestro grupo municipal, su trabajo, su esfuerzo y la labor que están haciendo por la concienciación social de este grave problema que afecta a muchísimas familias en nuestro país. Nuestro grupo municipal asume la propuesta de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque entiende que en un país en el que la Constitución consagra el derecho de la vivienda, ese derecho hay que defenderlo, y no solo defenderlo, sino luchar para que se haga un derecho efectivo para todas y todas las personas, independientemente de la condición social que cada uno tenga. Nuestro país es un país donde hay, hoy por hoy, mucha pobreza. Existen muchas personas afectadas por la escasez de recursos. Sabemos todo el mundo que está expuesto en la exposición de motivos la cantidad de desahucios que se están produciendo todavía hoy en día, incluso no solo de vivienda, sino también de alquileres. Los alquileres son caros, las viviendas están grabadas con hipotecas caras, bastante caras en su mayoría, con cláusulas abusivas que parece ser que tienen los días contados. Existen muchísimas personas en nuestro municipio y también en nuestro país a las que le están llegando cortes de agua a diario. Le están llegando cortes de agua. Muchas personas. Podríamos dar datos. Tampoco es cuestión de aumentar esta angustia que se está produciendo en la sociedad, porque la verdad es que hay un grave problema. Y también hay muchas personas que ven reducidos sus recursos porque tienen que pagar
el recibo de suministro eléctrico. Por cierto, un recibo del suministro eléctrico que es el cuarto más caro de nuestro entorno. En los últimos 10 años ha subido un 80%. Frente a esta situación de pobreza, frente a la grave situación de desempleo que hay en este país, frente a eso, lo que se está produciendo es un aumento de la desigualdad social impresionante. Impresionante. Un aumento de la desigualdad social que una sociedad que se considere humanista, que crea en los derechos humanos, no puede permitir. Y esa situación tiene que revertir. Y tenemos que pedir todo y tenemos que luchar todo porque esa situación desaparezca. La sociedad tiene que tender a repartir sus recursos. Todo el mundo tiene derecho a una vida digna, al empleo y, por supuesto, a una vivienda. Y eso es lo que pide aquí la paz. Eso es lo que pide aquí la paz. Por eso nos unimos a sus peticiones. Son unos principios que deben de estar incluidos en una ley razonable que haga efectivo el derecho a la vivienda y el derecho a unos suministros básicos mínimos. Creo que una sociedad que se considere humana, una sociedad que muchas veces se llena la boca de Constitución, no tiene más remedio que apoyar esta iniciativa. De nuevo, felicitamos a esta plataforma de afectados por la hipoteca y pedimos el apoyo de los grupos políticos aquí presentes. Señora Brime. Pues sí, unirme también a la felicitación al trabajo realizado por la plataforma de afectados por la hipoteca y por el apoyo que dan diariamente a todas estas familias que lo necesitan. Hay datos en este texto que de verdad pues ponen los pelos de punta, ¿no? Desde que se inició esta crisis económica, ha habido un número concreto de 624.690 desahucios, 624.690 familias desahuciadas con el drama social correspondiente, ¿no? Si sumamos a esto la pobreza energética, hablando de consumo de luz y de agua, que es muy difícil afrontar en las familias que tienen recursos económicos muy bajos, por muy poco que sea una factura eléctrica, estamos hablando un mínimo de 80, de 100 euros bimensuales, que cada 2 meses, que eso es muy difícil de afrontar para personas que cobran una mínima ayuda económica, ¿no? Como os digo, sumando estos dos tipos de problemas, por lo que por desgracia la sociedad actual española está pasando, pues tenemos motivo suficiente para votar a favor de esta moción y de estas medidas que la plataforma nos propone en todos estos aspectos, ¿no? Incluyendo en ellos pues un alquiler digno, ya que bueno, pues hay muy poquitas, solamente un 2% de las viviendas construidas son viviendas sociales. Pues creemos que ese número debería de aumentar, pero en este caso, al haber tantas viviendas vacías, pues también se intenta poner en marcha lo que se llama pues un alquiler digno para que esas personas que por desgracia no tienen una vivienda donde estar, pues puedan por lo menos acceder a estos alquileres. Señor Toscano. Sí, comenzando por mostrar todo nuestro apoyo a las personas que están viviendo esta situación que es realmente dramática, a la plataforma y, por supuesto, estando totalmente de acuerdo con la parte positiva de esta moción. Pero sí es verdad que existen muchas medidas en la parte dispositiva que hoy se vota aquí que son ilegales y que, por tanto, nosotros no podemos apoyar. Leyendo la moción, parece como si hasta ahora no se hubiera hecho absolutamente nada. Yo creo que en estos 4 años se ha hecho más por todas las personas que están sufriendo los desahucios que en toda la historia. Porque lo que se ha intentado durante estos años ha sido que ninguna persona desahuciada de su primera vivienda por ejecución hipotecaria se quedara sin un hogar. Y además, también, porque también hay que ver las cosas con toda su amplitud y en toda su perspectiva, el 96% de personas que actualmente están pagando su hipoteca tampoco se pueden ver afectadas negativamente por las reformas del mercado hipotecario, porque cuando gobernamos también para todos y hay que tener muchísimo cuidado de que no, al final, rompamos el sistema que sí nos puede dar cobertura a todas estas personas que se están quedando sin vivienda, porque nos quedemos sin la persona o todas las personas que tienen su dinero en los bancos y que podría ser que no pudiéramos mantener
ese sistema. Por tanto, creo que las cosas hay que verlas con perspectiva, en toda su amplitud. Y hay que tener mucho cuidado cuando se traen algunas propuestas que creemos que no son legales y que, por supuesto, van en contra de nuestro Estado de Derecho, del derecho a la propiedad y de muchos otros derechos que todos nos hemos dado y que no podemos, en una simple moción, cargarnos de un plumazo. Por tanto, creo que el trabajo debe ser el seguir corrigiendo situaciones injustas que favorecían a los bancos, porque creo que hay que cambiar las reglas a favor del deudor en los préstamos con garantía hipotecaria, como así también se viene subiendo a través de todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitando las cláusulas abusivas, limitando los intereses de demora y obligando a tasaciones independientes y, sobre todo, limitando el sobreendeudamiento. Y en cuanto a los procesos de desahucio, creo que se han hecho cosas muy importantes. Se ha conseguido la paralización durante 2 años de los lanzamientos en los desahucios para los colectivos más vulnerables. Yo sé que ustedes me hacen así con la cabeza, como diciendo que no, pero eso es la ley, y eso lo ha hecho el Partido Popular. Yo sé que ustedes, pues en un momento determinado, les molesta que lo haga el Partido Popular porque Izquierda Unida no hizo nada cuando, por ejemplo, gobernó en la Junta, pero el movimiento se demuestra andando y ahí están los datos. Y la obligación de los bancos a reestructurar la deuda, aceptando la quita, la dación en pago. Yo no les interrumpo a ustedes cuando hablan, de verdad, yo les pido un poco de respeto, solo respeto. Y, como decía, puedan permanecer en sus casas durante 2 años sin coste. Y, por supuesto, la creación de un Fondo Social de Vivienda que cuenta con 5.891 viviendas, con alquileres entre 150 y 400 euros para las familias que ya se han visto afectadas por desahucio. Como digo, hay que seguir avanzando, estamos totalmente de acuerdo, que no debemos pensar que todo está hecho, por supuesto, que hay mucho por hacer, que hay muchas familias que lo están pasando muy mal y que debemos ser muy conscientes de que queda un gran trabajo por hacer. Pero lo que no podemos hacer es presentar aquí acuerdos para quedar muy bien, pero que vulneran la legalidad y que restringen derechos de otros ciudadanos. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Señor Martín. Hombre, yo la verdad es que me quedo perplejo con lo que escucho. ¿Por qué? Pues porque desde el Gobierno que tenemos, cada vez que interviene nuestro querido presidente, habla y aplaude el valor de los españoles aguantando y apretándonos el cinturón. A mí me gustaría saber cómo puede un político decir eso en público y quedarse tan pancho. No lo puedo entender. O sea, hay un montón de cientos de personas que lo están pasando mal y gracias a esos españoles es que vamos a salir de la situación que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que ustedes están viendo otro partido que no es el partido de la realidad. La realidad es que hay un montón de personas que las están echando a la calle y no están considerando las leyes para nada. Con respecto a la ilegalidad a la que usted está refiriendo, señor Toscano, cuando a los gobiernos les interesa hacer un cambio de una ley para sus propios intereses, se reúnen en 5 minutos y en 5 minutos lo arreglan. A mí me gustaría que si hoy hubiera un presidente con 2 dedos de razón, que mañana mismo, no pasado, ni el lunes que viene, ni antes de las elecciones, ni nada. Es más, yo lo utilizaría incluso como actuación para que me voten para las próximas elecciones. En 5 minutos derogo las leyes que tengan que derogar para que no se produzca ni un desahucio más. Entonces, ya está bien de pensar de que los españolitos que nos estamos apretando el cinturón, sigamos haciéndolo. Que cambien las leyes y que las cambien ya. He dicho. Señor Rivero. Sí. En primer lugar, decir que la propuesta en la número 1, la punto 4, por corregirlo, porque pone eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucio y al código Windows, y donde pone salvo es todo lo contrario, para vivienda habitual, hay una rata que me gustaría corregir.